Hola a todos, me alegra que estén de nuevo aquí para otro video del arco. Casi 12 semanas de pruebas y docenas de series de test. El resultado, relojes de aviador Larco, excelentemente probados y certificados de manera única según la norma de N833-0. Hoy vamos a hablar sobre las novedades del arco, pero primero la introducción. Ha pasado mucho tiempo, por eso me alegra aún más que él esté de nuevo a mi lado. Uwe Rucker, director general de la manufactura de relojes Larco, está conmigo. Hola, señor Rucker. Hola, Amina. Me alegra que esté de vuelta. Me gusta estar aquí. Creo que usted está tan emocionado como yo por esta charla de hoy sobre los nuevos relojes Larkodin Hamburg y Hamburg GMT. De hecho, son algo realmente especial. Larco ha trabajado en esto durante mucho tiempo. Para obtener una certificación en primer lugar, los relojes tuvieron que superar pruebas rigurosas. Fue un proceso de desarrollo muy largo y emocionante, y de todo eso y mucho más hablaremos hoy. Exactamente, ambos relojes han sido probados y certificados según la norma de N8330. No todo el mundo allá afuera sabrá de inmediato de qué se trata. ¿Qué pretende realmente una norma DIN? La norma DIN que también tenemos aquí sobre la mesa, ya son varias páginas, y regula lo que debe hacerse necesariamente en un reloj o cómo debe ser el reloj para ser apto para el vuelo visual o el vuelo por instrumentos. Básicamente sustituye a un instrumento en la cabina y, por supuesto, también debe cumplir con los requisitos que debe tener un instrumento de cabina. Eso significa que debe ser fácil de leer, no debe interferir con los demás instrumentos, debe integrarse en el conjunto visual y ser fácil de entender, pero también debe cumplir con altos requisitos técnicos en cuanto a su propia susceptibilidad a interferencias. Eso es lo que regula la norma DIN. En resumen, es un estándar desarrollado para los requisitos técnicos y ópticos de los relojes de piloto. Hubo un precursor, el test DAF. Esa era una norma que entró en vigor en 2012 y la norma DIN básicamente reemplazó entonces a la test DAF. Ahora la test DAF también tiene ya 12 años, la norma DIN también tiene ya algunos años y regula precisamente estos temas para la operación de vuelo. Pero también amplió significativamente los requisitos, ¿verdad? Sí, algunos los aumentó, otros los amplió. También en la norma DIN están incluidas otras normas. Por ejemplo, son las normas para impermeabilidad, para pruebas de impacto o para firmas antimagnéticas. Así que son varias normas DIN que están entrelazadas entre sí. ¿De quién provienen estos requisitos? Entonces, ¿de quién proviene esta norma DIN? Fue un comité el que la elaboró. Por un lado, la FHH en Ingeniería Aeroespacial, Allí, donde también se realizaron las pruebas, hablaremos de eso más adelante. llegaremos a eso, y algunas empresas de relojes de aviador o compañías que formaban parte del comité, que también influyeron en todo esto desde la perspectiva de la relojería. La empresa SIN tuvo aquí un papel fundamental. Hay que admitir que fue un proyecto muy grande y exigente. ¿Por qué el Arco decidió concretamente participar en esto? Con el modelo Baumuster B, que ya teníamos como reloj certificado en los años 40, por supuesto, cuando surge una nueva oportunidad de certificación para un reloj de aviador como empresa tradicional, como LACO 1S, hay que hacerlo. Eso ya lo teníamos planeado desde hace tiempo y luego a mediados de creo que 2016 o 2017 empezamos con el proyecto y también avanzamos bastante. Luego llegó el coronavirus, los laboratorios de pruebas también cerraron y se perdió la posibilidad de intercambiar ideas. Y ahora, después del coronavirus, finalmente logramos cruzar la línea de meta, también con las pruebas y todo lo que eso implica. Eso fue bastante laborioso, solo entender primero lo que dice la norma DIN, qué cosas hay que cumplir. En parte, incluso se describe el dial con mucho detalle, qué puede estar ahí, qué no puede estar, cuán largos pueden ser los índices, cuán anchos pueden ser, cuántos números pueden aparecer y así sucesivamente. Hay muchísimas regulaciones incluidas que deben cumplirse con precisión y uno tiene que dedicarle bastante tiempo a pensar en ello, también en cómo quiere hacerlo. Y ahora al final se puede decir que esto es como un certificado para toda la empresa, ¿no? Así es como se siente, sí. Exacto, que hemos logrado algo más, que en el fondo demuestra que pertenecemos al mundo de los relojes de aviador, exactamente.
En una cita suya, señor Rucker, se dice, nuestro reloj de aviador certificado según la norma de N8330 es un hito en la historia del arco. Acabamos de escuchar que todo el equipo del arco ha estado trabajando en ello durante años. ¿Qué desafío hay detrás de un hito tan grande? Primero, se empieza por conseguir la norma y ver qué es lo que realmente dice. No es de acceso público, por lo que hay que comprarla y luego leerla detenidamente con todos los departamentos para ver qué significa, empezando por el diseño gráfico hasta los requisitos técnicos que se exigen. ¿Cómo podemos relacionar todo esto? ¿Qué posibilidades tenemos hoy en día? ¿Y qué cosas debemos hacer aún para poder encaminarlo en la dirección que exige la norma? Que exige la norma. Sí, y luego, por supuesto, mucho trabajo de diseño gráfico. Hay que procurar incorporar la mayor cantidad posible de ADN LACO y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de la norma DIN. Se trata en parte de aspectos como el grosor de las líneas de los minutos y segundos, los índices, la longitud de las agujas, los colores de las agujas y los colores en general. Todo eso está descrito de manera muy detallada y eso hay que combinarlo con las exigencias técnicas que hay detrás y también con el típico rostro del arco. Usted acaba de decir que los requisitos técnicos y ópticos están definidos hasta el más mínimo detalle en la norma DIN. ¿Todavía se tiene tanta libertad de diseño para incorporar el carácter del arco en los propios relojes? Debido a que la norma DIN también fue desarrollada por empresas que fabrican productos típicos de aviador, se tuvo cuidado de que esta descripción también diera lugar a un reloj de aviador. Pero entonces el resultado es muy de cabina, muy típico de los relojes de aviador. Así que ya no se tiene tanta libertad como para hacer tantas cosas como se podría al diseñar un reloj normal. Así que ahí uno está bastante limitado. Pero como nosotros también estamos en casa en el mundo de los relojes de aviador y muchos de estos elementos nos resultan familiares, pudimos aportar muy bien la esencia del arco. Entonces, ahora queremos descomponer el ADN del arco en sus partes individuales. ¿Cuáles son los elementos típicos del arco que se encuentran en ambos relojes? Sí, es muy típico y a primera vista ya se ve esta caja gris arenada. Ese es el típico gris que ya teníamos en los relojes B de los años 40, en aquel entonces aún pintado. Hoy en día es acero inoxidable, gris arenado. Eso lo tenemos en las series originales, series del arco. Lo tenemos en la serie Pro, lo tenemos en el Frankfurt GMT y de ese modelo también hay muchas otras cosas presentes aquí. La forma de la caja proviene del Frankfurt GMT. La esfera, la típica esfera de cabina que también tenemos en la línea de relojes de cabina, viene de este reloj con el característico triángulo en la parte superior a las 12. La aguja GMT que también tenemos en esta variante también proviene de ese reloj. El perfil muy característico del bisel y el bisel provienen del ámbito del reloj deportivo. El fondo también está grabado como el reloj deportivo y también como el Frankfurt GMT. ¿Y la esfera negra, eso está estipulado en la norma DIN o de dónde viene? Sí, la esfera negra está especificada en la norma DIN. Debe ser negro mate y también los números y las agujas deben ser blancos. Y la masa luminiscente en este caso también es C1 y también está prescrita. Como todos los demás relojes de aviador del arco, estos dos modelos también llevan el nombre de una ciudad alemana, en este caso Hamburgo. ¿Hay una historia detrás de eso? Sí, en realidad se puede trazar un arco desde el pasado hasta hoy. Los relojes de observación que se fabricaron en los años 40 se ponían en hora en Hamburgo a través del observatorio marítimo. Así obtenían la hora exacta para que antes del vuelo funcionaran con exactitud y así pudieran determinar la posición exacta durante el vuelo. Y este proyecto también se inició en Hamburgo, en la empresa Sicotec. La empresa Sicotec nos ayudó a involucrarnos en el proyecto en cuanto al enfoque, cómo se planifica un proyecto así, quiénes deben participar, dónde están los organismos de control, quiénes son los contactos y todas esas cosas. Es decir, básicamente todo el proceso que hay que seguir hasta el final. Por eso Hamburgo. Tenemos dos variantes. Por un lado, el clásico modelo de 3 agujas y por otro, una versión GMT. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias entre ambos relojes? Las similitudes, como se puede ver a simple vista, son muy grandes. Es decir, la caja, el color de la caja, la forma de la caja, el tamaño de la caja, todo eso es igual.
así que a primera vista también la esfera, por supuesto. Pero las diferencias esencialmente son la indicación GMT, por supuesto. Ahí tenemos las manecillas típicas del laco, la forma de las agujas con la aguja del marco en naranja y esta indicación de 24 horas dividida en una zona diurna y otra nocturna, en gris oscuro y gris claro, y luego impresa con números en color naranja luminoso para las cifras que se muestran. Los mecanismos, por supuesto, también son diferentes. En la variante GMT tenemos un sellita SW330 y en la variante de 3 agujas tenemos un sellita SW200. Ambos mecanismos son de calidad top grade, como también exige la norma DIN. ¿Eso significa que no hay posibilidades de configuración? No, las posibilidades de configuración tampoco existen porque los relojes están certificados o probados según la norma DIN, ya que solo tal como están aquí y como los vendemos cumplen con esta norma DIN. Si instaláramos una esfera diferente, otras agujas o un fondo distinto, por ejemplo, un fondo de cristal, entonces el reloj tendría que ser completamente probado y certificado nuevamente según la norma DIN. Esto también aplicaría para un cristal con un tipo de antirreflejo diferente. Así que para mantener esta certificación DIN no podemos hacer ningún cambio. Hay que decir también que los requisitos técnicos de la norma DIN no eran nada sencillos. Los relojes fueron sometidos durante semanas a pruebas de funcionamiento y resistencia muy exigentes. Había que superar 3 categorías. Por un lado, se trataba de la funcionalidad, es decir, qué tan manejable es el reloj y qué tan bien se puede leer. Ahora mismo estamos viendo imágenes de la prueba de precisión de marcha o de la reserva de marcha. En cuanto a la resistencia, los relojes fueron sometidos a pruebas de durabilidad física. Los relojes recibieron un buen golpe con un martillo de metal y salieron volando por ahí. O, por ejemplo, fueron agitados intensamente en un aparato de vibración. Entre otras cosas, también se probaron líquidos típicos de la operación aérea, como por ejemplo el diésel. Y en la última categoría se trataba del tema de la seguridad. Ahí el magnetismo jugaba un papel muy importante de cómo se comporta el reloj con la iluminación de la cabina. ¿Qué tan compatible es también con los dispositivos de visión nocturna? ¿Y qué tal la fijación de la correa? Y eso fue realmente solo una pequeña parte del examen en su conjunto. Hubo 16 exámenes, Exactamente, hay 16. así que realmente mucho. ¿Hasta qué punto se puede preparar uno de antemano todo el escenario de prueba? Sí, las pruebas están descritas y los requisitos también están descritos en la norma DIN. En la 8330 está descrito exactamente lo que exige la 8330 y eso también incluye otras normas DIN que están contenidas en la 8330 como subpruebas. Por ejemplo, se trata de la impermeabilidad al agua, la resistencia a los golpes, la resistencia a las vibraciones y así sucesivamente. Y por supuesto hay que leerlas detenidamente. Por un lado los requisitos, pero también cómo se realiza la prueba. Algunas de las situaciones de prueba, por supuesto, se pueden recrear y luego probar y ensayar en la propia empresa. Por supuesto, hay que prepararse pensando de manera constructiva en lo que realmente se está haciendo. ¿Qué puedo hacer en el reloj para poder cumplir con estos requisitos específicos que se exigen? Por un lado, naturalmente hay que hacer algo en el diseño desde el punto de vista visual, pero también técnicamente y de manera constructiva. Y por supuesto ya hemos tomado en el pasado una gran variedad de medidas para nuestros relojes de uso profesional, nuestros relojes deportivos y también para nuestros relojes de aviador. Y por supuesto se puede aprovechar ese conocimiento y prepararse bien probando estas cosas en los tests, lo que da la seguridad de que se está haciendo lo correcto o que ya se ha hecho. Y luego, si uno se da cuenta de que a veces no funciona, hay que pensar en cómo se puede mejorar. Y ahí, con la ayuda de los proveedores y con la ayuda de los expertos también en el laboratorio de pruebas, se encuentran una y otra vez caminos y enfoques para mejorar la calidad de los resultados individuales de los tests. ¿Qué pruebas, por ejemplo, ya se han realizado internamente de antemano? Sí, claramente, por ejemplo, la prueba de impacto o la prueba de estanqueidad al agua, podemos hacer la prueba de vibración. Podemos probar contra los líquidos típicos de la aviación y también diferentes, por ejemplo, probar diferentes mecanismos de sellado y también probar distintos enfoques de manera aislada para luego ver cuál es probablemente el adecuado u óptimo para este reloj.
¿Con qué expectativas o quizás también con qué tensión se entra en un proceso de pruebas tan exigente? Tensión es la palabra equivocada desde mi punto de vista. En realidad yo estaba más bien curioso e interesado. Fue una historia emocionante ver cómo se recorre ese camino, cómo se llega a la prueba y cómo se llevan a cabo las pruebas, también para ver que todo funciona y que todo ha salido bien y simplemente tener la experiencia de pasar por esta prueba, de ver estas pruebas y de ver cómo simplemente funciona. Esa es una bonita historia. Al final, lo que cuenta es el resultado en el lugar, y Larco lo logró. Nos llevamos el certificado a casa. Quien quiera saber más sobre las pruebas puede ver nuestra serie de videos de 3 partes al respecto. Le acompañamos en todo momento in situ y lo grabamos con gran detalle. Te dejaré el enlace de las 3 partes en el cuadro de información. Tenemos mucha curiosidad por saber qué piensas sobre esto. Profe, Dr. Janser, que supervisó los exámenes en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aquisgrán, explicó en el vídeo del examen, entre otras cosas, que solo unos pocos fabricantes de relojes en Alemania se atreven a acercarse a esa cartera de pruebas. ¿Qué importancia tiene el desarrollo continuo de la norma DIN ENI para el mercado alemán de relojes? Creo que algo como la norma DIN para los relojes de aviador es una historia muy típicamente alemana. Normalizar las cosas y con ello dejar claro qué se puede esperar del producto, qué requisitos cumple, qué se obtiene por el dinero y también saber exactamente en qué rango y bajo qué condiciones funciona el producto. Esa es una historia típicamente alemana. Eso se conoce en la industria, se conoce en los procesos, donde ciertos procedimientos se estandarizan y creo que eso es muy bueno para las empresas en general y por supuesto especialmente para los relojes de aviador. Tener una norma y de nuevo saber exactamente qué obtengo en este caso del producto, qué puedo esperar o qué tengo derecho a esperar. Y creo que también es algo positivo poder medirlo realmente y no solo describir lo que hace un reloj con palabras vagas o bonitas, sino realmente con hechos concretos. Por eso creo que es algo bueno, que además debe seguir desarrollándose continuamente. Sería bueno también que cada vez más se sumaran a esto y que también realicen estas pruebas y también surjan nuevas normas para relojes que deban cumplir con determinadas características. Nos estamos acercando lentamente al final, señor Rucker. Por último, cabe decir que fue un largo proceso de desarrollo en el que participaron muchas personas. Sí, fue un intercambio intenso entre muchos ámbitos. Participaron organismos de normalización, laboratorios de pruebas y, por supuesto, empleados de la propia empresa. Mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados que trabajaron juntos de manera muy intensa, en parte de forma muy amistosa y donde también fue muy divertido para todos superar las pruebas y trabajar hacia ese objetivo. Muchas gracias por ello. En particular, también me gustaría agradecer a la empresa SIN, ya que nos animó a participar en este proyecto y nos explicó los obstáculos típicos que pueden surgir y que se pueden esperar en un proyecto de este tipo. Tuvimos una reunión muy agradable y amistosa en Frankfurt también al inicio del proyecto. Muchas gracias por ello. Si os decidís por uno de los 2 relojes, llegará a vuestra casa en un maletín de aluminio, como ya lo conocéis del Frankfurt GMT Can. Vamos a abrirlo ahora. Sí, por supuesto, dentro está el reloj, como era de esperar, pero también hay una etiqueta colgante como la que conocemos del Frankfurt GMT. Allí es naranja. Aquí tenemos gris con Ready for Takeoff, la etiqueta de servicio y los documentos dentro. Así que hay muchos pequeños y bonitos gadgets que se incluyen además. Estamos muy expectantes por saber qué opináis de los nuevos relojes Larkodin. Dejadnos vuestros comentarios abajo. Y por lo demás, le agradezco a usted, señor Rucker, por haber estado hoy aquí. Sí, muchas gracias por la conversación. Con mucho gusto. Gracias también a todos ustedes por vernos y nos vemos la próxima vez.